Kenia, 2016. En lo más profundo del Masai Mara, cuando las lluvias transformaban la sabana en un océano verde, una leona trajo al mundo 5 cachorros, 3 machos, 2 hembras, 5 pequeños corazones latiendo contra el pelaje de su madre. En la naturaleza africana esto era casi un milagro. La mayoría de las leonas paren 2 o 3 crías y muchas no sobreviven ni un mes. Pero estos 5 nacieron con una ventaja que pocos tienen. Su manada era una de las más poderosas de la región. 2 machos dominantes en la plenitud de su fuerza. 6 leonas cazadoras con años de experiencia. Desde el primer respiro, estos cachorros tenían todo para triunfar. Los 3 hermanos formaron un vínculo imposible de romper desde el primer día. Dormían uno encima del otro, jugaban sin descanso, se buscaban constantemente con la mirada. El mayor era el más tranquilo, siempre observando, siempre alerta. El del medio tenía fuego en la sangre, iniciaba cada pelea, probaba su fuerza contra todo lo que se movía. El menor era el explorador, el que se alejaba demasiado y obligaba a su madre a buscarlo entre la hierba alta. Nadie lo sabía entonces, pero esa conexión entre los 3 sería lo único que los mantendría vivos cuando el infierno llegara. Las 2 hermanas eran más pequeñas, pero no menos valientes. La mayor tenía ojos que no perdían nada, reflejos rápidos, instinto de cazadora desde antes de abrir los ojos. La menor era dulce, pegada siempre a su madre, absorbiendo cada movimiento, cada técnica, cada secreto de la caza. Durante las primeras semanas, los 5 vivían escondidos en arbustos densos mientras su madre salía a cazar. Ella volvía con el amanecer, la leche todavía tibia, y los cachorros se alimentaban hasta que sus pequeños estómagos no podían más. Cuando cumplieron 2 meses, llegó el momento más peligroso de sus cortas vidas. Su madre los llevó ante la manada por primera vez. No todas las manadas aceptan cachorros nuevos. Algunos machos los matan, algunas leonas los rechazan. Pero los 2 machos dominantes, hermanos entre sí, se acercaron lentamente, olfatearon a cada cachorro con cuidado y los aceptaron. Desde ese momento, los 5 pequeños tenían la protección de 12 leones adultos. Eran prácticamente invencibles. Los meses siguientes fueron pura felicidad. Corrían detrás de mariposas en la hierba dorada. Trepaban sobre leonas dormidas que toleraban sus pequeñas garras con paciencia infinita. Practicaban técnicas de caza entre ellos, saltando, rodando, mordiéndose las orejas hasta caer rendidos. Los 3 hermanos siempre atacaban juntos contra sus hermanas, aprendiendo sin saberlo la coordinación que un día definiría su destino. Cada tarde, toda la familia subía a un promontorio rocoso para ver el sol hundirse en la sabana. Su madre era una de las mejores cazadoras de la manada. Les enseñó a leer el viento, a moverse sin ruido, a esperar el momento exacto para atacar. Los machos aprendían fuerza y agresividad, las hembras aprendían paciencia y precisión. A los 4 meses, los 5 ya comían carne de las presas, sus pequeños dientes lo suficientemente afilados para desgarrar. Crecían rápido, crecían fuertes, crecían sin miedo. El territorio de la manada era enorme, cebras, ñus y búfalos pastaban en abundancia. El agua nunca faltaba. Los machos rivales casi nunca desafiaban a los 2 hermanos que dominaban desde hacía 3 años. Para los cachorros, aquello era el paraíso. No conocían el peligro, no conocían la pérdida, no conocían la brutalidad que espera a la mayoría de los leones jóvenes. Jugaban, comían, dormían, creían que el mundo era un lugar seguro. Pero el Masai Mara no es un lugar de paz, es un lugar donde solo sobreviven los más fuertes. Y la supervivencia tiene reglas que ningún león puede ignorar. Más allá de las fronteras del territorio, 4 machos nómadas observaban. Llevaban semanas estudiando a la manada, estaban hambrientos, estaban furiosos y ya habían matado cachorros antes. A los 5 hermanos les quedaban 3 semanas de felicidad, 3 semanas de juegos bajo el sol africano, 3 semanas de calor junto a su madre. Ellos no lo sabían, su madre no lo sabía, pero la cuenta regresiva ya había comenzado, y cuando llegara a 0, solo 3 de ellos seguirían respirando.
La estación seca llegó antes de tiempo aquel año. Las lluvias se detuvieron a finales de junio y la hierba se tiñó de dorado en todo el mar. La manada se adaptó como siempre hacía, moviéndose hacia el río donde las presas se reunían para beber. Los 5 cachorros ya tenían 4 meses, fuertes, juguetones, sus personalidades completamente formadas. Los 3 hermanos habían empezado a pelear entre ellos con intensidad real, sus pequeños músculos endureciéndose cada semana. Sus hermanas observaban desde la sombra, conservando energía como las leonas adultas les habían enseñado. Cada noche, los 2 machos dominantes patrullaban los límites del territorio, marcaban árboles con su olor, rugían advertencias hacia la oscuridad, perseguían a las hienas que se acercaban demasiado. Habían controlado esta tierra durante 3 años sin desafíos serios, pero algo había cambiado en las últimas semanas. Sus rugidos recibían respuesta, no de una voz, de 4, profundas, poderosas, amenazantes. Los sonidos venían del este, acercándose un poco más cada noche. Las leonas fueron las primeras en notarlo. Se volvieron nerviosas durante las cacerías, mirando constantemente sobre sus hombros. Las madres mantenían a sus cachorros más cerca de lo normal, gruñendo advertencias cuando los pequeños se alejaban. La leona más vieja, una hembra con cicatrices y una oreja dañada, había visto este patrón antes. Sabía exactamente lo que venía. Había sobrevivido 2 cambios de machos en sus 12 años de vida. Conocía la verdad que las otras preferían ignorar. Cuando llegan nuevos machos, los cachorros mueren. Los 5 hermanos sentían la tensión sin poder entenderla. Sus horas de juego se acortaron. Su madre los lamía obsesivamente, como si intentara memorizar cada detalle de sus pequeños cuerpos. Por las noches, en lugar de dormir al aire libre, la manada se retiraba a matorrales densos donde podían esconderse. Los cachorros percibían el miedo en los adultos, y ese miedo se les contagiaba. Una tarde, los machos dominantes no regresaron de su patrulla. La manada esperó toda la noche. Las leonas llamaban suavemente hacia la oscuridad. Al amanecer, uno de los machos apareció cojeando, solo. Su cara estaba destrozada, un ojo completamente cerrado por la hinchazón. Cortes profundos recorrían sus costados. Se derrumbó cerca de la manada, respirando con dificultad. Su hermano nunca volvió. En algún lugar de las praderas del este, su cuerpo yacía frío. Los 4 invasores lo habían matado. El macho sobreviviente intentó defender a su familia. Durante 2 días más, patrulló a pesar de sus heridas, rugiendo desafíos que sonaban más débiles cada vez. Las leonas conocían la verdad. Un macho herido no podía defender el territorio contra 4 atacantes sanos. Algunas comenzaron a distanciarse de los cachorros, un instinto antiguo preparándolas para lo inevitable. Nuevos machos significan nueva sangre. Los cachorros viejos deben desaparecer. Los 5 hermanos permanecieron junto a su madre. Ella era diferente a las otras, se negaba a abandonarlos. Mantenía a los 5 escondidos en un matorral denso cerca del río. Apenas comía, apenas dormía. Sus ojos escaneaban constantemente el horizonte. Los cachorros ya no jugaban, yacían en silencio entre las sombras, sintiendo que su mundo estaba a punto de derrumbarse. La 8ª noche, después del primer ataque, el macho herido hizo su última resistencia. La manada escuchó la batalla desde 1 kilómetro de distancia. Rugidos, gritos, el sonido terrible de leones matando leones. Después, silencio. Silencio absoluto. Los 4 invasores habían ganado. El viejo rey estaba muerto, y ahora nada se interponía entre ellos y los cachorros. La madre reunió a sus 5 cachorros en la oscuridad. Tenía una sola oportunidad de salvarlos, un plan desesperado. Necesitaba cruzarlos al otro lado del río, a través de aguas infestadas de cocodrilos, hasta un lugar donde los nuevos machos quizás no buscarían. Debía partir antes del amanecer, pero los invasores ya estaban más cerca de lo que ella imaginaba. La madre se movió antes de que la primera luz tocara el cielo. Llevaba a su hija menor en las mandíbulas, la pequeña cría colgando inmóvil y en silencio, como el instinto exigía. Los otros 4 cachorros seguían de cerca, sus diminutas patas sin hacer ruido sobre la tierra seca. Nunca habían viajado de noche, nunca habían visto a su madre tan asustada. El río estaba a solo 2 kilómetros. En la oscuridad, la madre navegaba por memoria, evitando los espacios abiertos donde la luz de la luna podría delatarlos. Los 3 hermanos caminaban juntos en formación cerrada, sus cuerpos presionados entre sí buscando valor.
La hermana mayor iba justo detrás de su madre, sus ojos afilados escaneando cada sombra. Ninguno emitió un sonido. Incluso a los 4 meses de edad entendían que el silencio significaba sobrevivir. Estaban a mitad de camino cuando el primer rugido destrozó la noche. Vino desde atrás, cerca, demasiado cerca. Un segundo rugido respondió desde la izquierda, un tercero desde la derecha. Los 4 invasores se habían desplegado en formación de caza. No estaban patrullando, estaban buscando, estaban cazando cachorros. La madre soltó a su hija menor y empujó a los 5 cachorros dentro de un denso arbusto de espinas. Las espinas cortaron su piel, pero no lloraron. Ella se paró frente al arbusto, su cuerpo bloqueando la única entrada, sus dientes expuestos hacia la oscuridad. Era una leona contra 4 machos. Sabía que no podía ganar, pero podía ganar tiempo. Quizás el tiempo suficiente para que sus cachorros escaparan. El primer macho emergió de las sombras. Era enorme, su melena negra espesa y salvaje. Sus ojos atrapaban la luz de la luna como llamas amarillas. No cargó inmediatamente. Circuló lentamente, probándola, buscando debilidad. 2 machos más aparecieron detrás de él. El cuarto seguía rodeando, buscando otra forma de alcanzar a los cachorros. La madre rugió una advertencia que resonó por toda la sabana. Era el rugido de una madre que ya no tenía nada que perder. El ataque duró menos de 1 minuto. Ella peleó con todo lo que tenía. Sus garras encontraron carne, sus dientes sacaron sangre. Hirió gravemente a 2 de ellos, pero 4 contra 1 solo tiene un final. La derribaron. Sus mandíbulas se cerraron sobre su garganta, su columna, su cráneo. Su último aliento fue un gruñido de desafío. Su último pensamiento fue para sus cachorros escondidos entre las espinas a solo metros de distancia. Los machos encontraron el arbusto en segundos. Podían oler a los cachorros. Podían escuchar sus pequeños corazones latiendo de terror. El hermano mayor intentó proteger a sus hermanas, parándose frente a ellas con sus diminutos dientes expuestos, imitando la última postura de su madre. Los machos lo ignoraron completamente. Pasaron sobre él y sacaron a las 2 hembras. Lo que sucedió después tomó solo momentos. Las hermanas nunca emitieron un sonido. Los 3 hermanos corrieron. En el caos y la oscuridad, mientras los machos estaban concentrados en las hembras, los hermanos se deslizaron entre las espinas y huyeron hacia la noche. Corrieron sin dirección, sin pensamiento, impulsados únicamente por terror puro. Detrás de ellos, escucharon sonidos que los perseguirían para siempre. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas colapsaron. Corrieron hasta que el sol salió y los encontró escondidos en una madriguera de jabalí, temblando, huérfanos y completamente solos. Habían sobrevivido la noche, pero sobrevivir era solo el comienzo de su sufrimiento. 3 cachorros de apenas 4 meses, sin madre, sin manada, sin territorio. El Mara no perdona la debilidad y la estación seca apenas comenzaba. La madriguera de jabalí les salvó la vida aquel primer día. Los 3 hermanos yacían en la oscuridad, sus cuerpos apretados entre sí, demasiado aterrados para moverse. Podían escuchar hienas pasando cerca, atraídas por los sonidos de violencia de la noche anterior. Podían escuchar buitres reuniéndose en algún lugar a la distancia. Sabían, sin comprender la muerte, que su madre y sus hermanas se habían ido para siempre. El hambre los obligó a salir después de 2 días. Sus estómagos se retorcían dolorosamente. Sus cuerpos se debilitaban con cada hora. El hermano mayor emergió primero, sus ojos escaneando la sabana vacía. Sin manada, sin madre, sin leche. A los 4 meses podían comer carne, pero no sabían cazar. Nunca habían matado nada. Siempre habían comido lo que los adultos les proporcionaban. Ahora no había adultos. Solo había hierba dorada sin fin y el sol africano quemando sobre sus cabezas. La primera semana casi los mató. Vagaron sin dirección, bebiendo de charcos fangosos, comiendo restos abandonados por otros depredadores. El tercer día encontraron el cadáver de una cebra en descomposición y comieron hasta que sus estómagos dolieron. La carne estaba vieja y cubierta de moscas, pero los mantuvo vivos. Aprendieron a esperar hasta que los buitres se reunieran. Luego, seguir a los pájaros hasta las presas abandonadas. Aprendieron a comer rápido y correr más rápido cuando las hienas llegaban a reclamar los restos. Su vínculo se convirtió en su única ventaja. Mientras otros cachorros huérfanos se dispersarían en pánico, estos 3 permanecían juntos siempre. Dormían en un montón para darse calor y protección.
Se turnaban para vigilar mientras los otros descansaban. Cuando los chacales se acercaban, los tres hermanos los enfrentaban juntos, sus pequeños gruñidos combinándose en algo casi amenazante. Solos, cada uno habría muerto en días. Juntos, encontraron una forma de sobrevivir. La estación seca empeoró durante julio y agosto. Los animales de presa migraron hacia el norte, siguiendo las lluvias hasta Tanzania. El Mara se volvió vacío y despiadado, un cementerio para los débiles. Los hermanos adelgazaron, sus costillas marcándose bajo pelajes opacos. El hermano menor desarrolló una cojera después de cortarse la pata con una roca afilada. La infección parecía inevitable. Pero sus hermanos redujeron el paso para igualarlo, negándose a dejarlo atrás. La herida eventualmente sanó. La cicatriz permaneció para siempre. Otros leones los ignoraban cuando tenían suerte. Los atacaban cuando no la tenían. Una hembra territorial los persiguió durante casi 1 kilómetro cuando cruzaron accidentalmente su territorio. Un grupo de machos jóvenes, apenas adultos ellos mismos, los golpearon salvajemente cerca de un abrevadero, dejando al hermano del medio con una oreja desgarrada. Aprendieron a leer el paisaje, a identificar territorios, a moverse por los espacios entre manadas como fantasmas. Se volvieron invisibles. Cuando las lluvias cortas llegaron en noviembre, los tres hermanos llevaban 5 meses solos. Habían viajado más de 60 kilómetros desde su lugar de nacimiento, empujados cada vez más lejos del único hogar que conocían. Ya no eran cachorros. Todavía no eran adultos. Existían en un espacio peligroso intermedio, demasiado jóvenes para reclamar territorio, demasiado viejos para ser adoptados por una nueva manada. El Mara tenía un nombre para leones como ellos: nómadas, los vagabundos, los olvidados. Sus cuerpos comenzaron a cambiar cuando se acercaban a su primer cumpleaños. Pequeñas melenas empezaban a crecer alrededor de sus cuellos, delgadas e irregulares, pero inconfundiblemente masculinas. Sus hombros se ensancharon, sus mandíbulas se fortalecieron. Los cachorros juguetones que habían perseguido mariposas estaban desapareciendo, reemplazados por algo más duro, algo forjado por el sufrimiento. Todavía cargaban el trauma de aquella noche terrible, pero ahora cargaban algo más también. Cargaban rabia, y la rabia, en la naturaleza africana, es el arma más peligrosa de todas. Los próximos 18 meses los transformarían por completo, de huérfanos a cazadores, de víctimas a asesinos, de nómadas olvidados a una coalición que haría temblar al Mara. Las lluvias cortas devolvieron la vida al Mara, pero no trajeron alivio para los tres hermanos. Tenían 12 meses ahora, atrapados en la fase más peligrosa de la vida de un león macho. Demasiado grandes para esconderse, demasiado pequeños para pelear, demasiado inexpertos para cazar efectivamente. Otros depredadores los veían como competencia, otros leones los veían como amenazas a eliminar. Cada día era una batalla solo por existir. Su primera cacería real ocurrió cerca de un arroyo estacional en diciembre. Un joven impala se había separado de su manada, confundido y cojeando por una herida. El hermano mayor lo detectó primero, sin planificación, sin señal. Los tres hermanos se desplegaron en un semicírculo tosco. Era instinto, la misma coordinación que habían practicado de cachorros cuando luchaban entre ellos. El hermano del medio cargó primero, empujando al impala hacia sus hermanos. El menor cortó la ruta de escape. El mayor hizo la matanza. Su primera cacería, su primer sabor de autosuficiencia. Esa muerte lo cambió todo. Habían sobrevivido de sobras durante 8 meses. Ahora entendían que podían proveerse a sí mismos. Durante las semanas siguientes, cazaron juntos constantemente. Fallaban más de lo que acertaban, pero aprendían con cada intento. Descubrieron que el hermano mayor era el mejor en el ataque final, su paciencia tranquila permitiéndole esperar el momento perfecto. El del medio era el conductor, agresivo y rápido, forzando a las presas hacia la posición correcta. El menor era el estratega, leyendo el terreno y prediciendo rutas de escape. En los 18 meses habían dejado el Mara por completo. La competencia por recursos era demasiado intensa. El territorio estaba demasiado lleno de manadas establecidas. Vagaron hacia el este, hacia las llanuras de Loita. Un paisaje más duro con menos leones, pero también menos amenazas. Aquí podían practicar la caza en presas más pequeñas, sin interferencia. Aquí podían crecer sin huir constantemente de machos dominantes que los querían muertos. Las llanuras de Loita los pusieron a prueba de nuevas formas. El agua era escasa. Las presas eran más delgadas y rápidas que las cebras gordas del Mara.
Pasaban días enteros con hambre, sus cuerpos quemando reservas de grasa que apenas tenían. Pero algo extraordinario estaba sucediendo. Sus músculos se endurecían como hierro. Sus reflejos se afilaban como armas. Su coordinación se volvía casi telepática. Cuando uno se movía, los otros respondían sin dudar. 3 mentes operando como una sola. Mataron su primer búfalo a los 20 meses. Era un toro joven, separado de su manada durante una sequía. La pelea duró casi 1 hora. El búfalo corneó al hermano del medio en el hombro, una herida que dejaría otra cicatriz permanente. Pero los 3 hermanos resistieron, turnándose, agotando al animal masivo hasta que colapsó. Esa noche comieron como reyes por primera vez en sus vidas. Durmieron junto al cadáver durante 3 días, protegiendo su premio de hienas y buitres. Otros machos nómadas cruzaban su camino ocasionalmente. La mayoría evitaba la confrontación, reconociendo el peligro de pelear contra una coalición unida. Pero algunos no. Un macho solitario los desafió cerca de un abrevadero en la estación seca, esperando robar un jabalí que habían matado. Los 3 hermanos lo destruyeron en minutos. No fue una pelea cerrada. Su coordinación, su fuerza combinada, su confianza absoluta entre ellos los convertía en una máquina de matar. El macho solitario se alejó cojeando con carne desgarrada y orgullo roto. Nunca volvería a desafiar a una coalición. 2 años después de huir del arbusto espinoso donde murieron sus hermanas, los 3 hermanos estaban de pie sobre un promontorio rocoso observando el atardecer. Eran irreconocibles. Sus melenas habían crecido gruesas y oscuras, enmarcando rostros endurecidos por la lucha sin fin. Sus cuerpos cargaban cicatrices como medallas de guerra. Habían sobrevivido todo lo que la naturaleza podía lanzarles: hambre, heridas, enfermedad, combate. Habían entrado al crisol como cachorros asustados. Emergieron como depredadores supremos. Y ahora, por primera vez desde aquella noche terrible, sentían algo tirando de ellos hacia el oeste, hacia el Mara, hacia el territorio donde nacieron, hacia los 4 machos que habían asesinado a su familia. Los hermanos no lo discutieron. No necesitaban hacerlo. Simplemente comenzaron a caminar hacia casa. El viaje de regreso al Mara tomó 3 semanas. Los hermanos se movían lentamente, deliberadamente, no como nómadas desesperados, sino como un ejército preparándose para la invasión. Cazaban en el camino, manteniendo su fuerza en niveles máximos. Descansaban durante las horas más calientes, conservando energía para lo que les esperaba. Algo había cambiado en su comportamiento. Ya no vagaban. Marchaban hacia un propósito. El hermano mayor reconoció el paisaje primero: una acacia distintiva con el tronco partido, un termitero con forma de león agazapado, el promontorio rocoso donde habían contemplado atardeceres con su madre. Los recuerdos inundaban su mente con cada punto familiar, recuerdos felices, envenenados por lo que vino después. El hermano menor se detuvo frente a un lecho de río seco y observó durante largo rato. Este era el lugar donde habían intentado cruzar aquella noche terrible. Aquí era donde su madre había hecho su última resistencia. Encontraron los huesos de su madre esparcidos cerca del arbusto espinoso. 2 años de lluvia y sol los habían blanqueado. Las hienas y los buitres se habían llevado todo lo demás. Los 3 hermanos permanecieron en silencio, sus cuerpos masivos, inmóviles, sus ojos fijos en los restos de la leona que había muerto protegiéndolos. Ningún humano sabrá jamás qué sienten los leones en momentos así. Pero algo pasó entre los hermanos ese día, algo que endureció su determinación hasta convertirla en diamante. El Mara había cambiado en su ausencia, nuevas manadas se habían formado, viejos territorios se habían desplazado, pero una cosa permanecía igual: los 4 machos que habían matado a su familia todavía controlaban el territorio central. Estaban más viejos ahora. Sus melenas mostraban parches de gris, sus cuerpos cargaban el peso de una vida fácil. Se habían vuelto complacientes, habían olvidado cómo se sentía luchar por la supervivencia. No tenían idea de lo que venía por ellos. Los hermanos pasaron 2 semanas estudiando a sus enemigos. Observaban desde posiciones ocultas, aprendiendo patrones de patrulla y horarios de caza. Identificaron debilidades. Uno de los 4 machos caminaba con una ligera cojera, una vieja herida que nunca había sanado correctamente. Otro había engordado y se había vuelto lento, su barriga arrastrándose cuando caminaba. Solo 2 de los invasores aún parecían peligrosos. Los hermanos anotaron todo:
Planificaron todo. Esperaron el momento perfecto. La manada ahora contenía 8 leonas y varios cachorros. Los hermanos no sintieron nada cuando vieron a los cachorros. Estos no eran sus hermanas. Estos eran los descendientes de los asesinos, la siguiente generación de la sangre que había destruido a su familia. En la lógica brutal de la sociedad leonina, estos cachorros representaban todo lo que los hermanos habían venido a borrar. No habría piedad. No podía haber piedad. Esto no era venganza, era restauración. Anunciaron su presencia en una noche sin luna. 3 rugidos partieron la oscuridad en perfecta sincronía, resonando por el territorio como truenos. El sonido estaba diseñado para aterrorizar y funcionó. Los 4 machos viejos despertaron sobresaltados, sus rugidos de respuesta confusos y desorganizados. Las leonas reunieron a sus cachorros y se retiraron a los matorrales. Cada animal en el territorio sabía lo que esos rugidos significaban. Un desafío había sido lanzado. La sangre seguiría. Los 4 machos se reunieron en el límite este del territorio, la dirección de donde habían venido los rugidos. Se pararon juntos, intentando proyectar fuerza, pero su lenguaje corporal traicionaba su miedo. No habían enfrentado un desafío serio en más de 2 años. Habían olvidado el sabor del combate real. En algún lugar de la oscuridad, 3 pares de ojos los observaban con fría paciencia. La batalla no sucedería esa noche, ni la siguiente. Los hermanos habían esperado 2 años por este momento. Podían esperar unos días más, que los viejos machos perdieran el sueño, que el miedo los debilitara, que imaginaran lo que venía, porque lo que venía sería peor que cualquier cosa que pudieran imaginar. Los hermanos atacaron al amanecer del 4.º día. Habían observado a los viejos machos agotarse por noches sin dormir, sus patrullas volviéndose descuidadas, su coordinación desmoronándose. El miedo había hecho su trabajo. Ahora era tiempo de violencia. Los 3 hermanos emergieron de la hierba alta como demonios surgiendo de la tierra, sus rugidos sacudiendo el suelo bajo sus patas. El macho gordo murió primero. Fue lento para reaccionar, su cuerpo demasiado pesado para girar rápidamente. El hermano del medio lo golpeó desde el costado a máxima velocidad, sus mandíbulas cerrándose sobre su garganta antes de que pudiera siquiera levantar una pata. La muerte fue casi instantánea. 2 años de rabia comprimidos en 5 segundos de eficiencia brutal. El cuerpo del macho gordo golpeó el suelo, la sangre acumulándose bajo su enorme estructura. 3 contra 3 ahora. Las probabilidades habían cambiado. El hermano mayor enfrentó directamente al macho cojo. Fue una elección estratégica. Eliminar los eslabones más débiles primero, luego abrumar a los más fuertes. El macho cojo peleó duro, su experiencia mostrándose en movimientos defensivos astutos, pero su pierna dañada lo traicionó. No podía girar, no podía retroceder, no podía igualar la velocidad de su oponente más joven. El hermano mayor lo desgastó metódicamente, abriendo cortes en sus costados, agotándolo con presión implacable. Cuando el macho cojo finalmente colapsó, el hermano mayor lo terminó con un solo mordisco en la columna. Los 2 invasores restantes eran los más fuertes, los que habían liderado el ataque 2 años atrás. Reconocieron ahora que iban a morir. En lugar de huir, eligieron pelear juntos, espalda contra espalda, enfrentando a los 3 hermanos con coraje desesperado. Por un momento el campo de batalla quedó inmóvil, 5 leones respirando pesadamente, sangre ya manchando la hierba, el sol de la mañana proyectando sombras largas sobre el terreno de muerte. El hermano menor hizo el primer movimiento. Fingió hacia la izquierda, atrayendo la atención de un defensor. Luego invirtió dirección con velocidad imposible. El hermano del medio explotó la apertura instantáneamente, estrellándose contra el flanco expuesto del macho más cercano. La coordinación era impecable, perfeccionada a través de 2 años cazando juntos, peleando juntos, sobreviviendo juntos. Los viejos machos tuvieron números una vez. Ahora no tenían nada más que miedo. La batalla duró 12 minutos. 12 minutos de rugidos, mordidas, zarpazos, sangre. Los hermanos peleaban como un solo organismo, cubriéndose entre sí, creando aperturas, nunca permitiendo que los viejos machos aislaran a ninguno de ellos. Uno por uno, los invasores cayeron. El tercer macho murió intentando huir, el hermano menor atrapándolo a 20 metros. El cuarto macho, el más grande de los invasores originales, peleó hasta que sus piernas cedieron. El hermano del medio lo mató lentamente, haciéndolo durar, haciéndolo sufrir,
Pero la victoria exigió un precio. El hermano del medio había recibido una herida terrible durante los momentos finales. Las garras del último invasor habían desgarrado profundamente su vientre, abriendo un tajo que no dejaba de sangrar. Sus hermanos permanecieron sobre él mientras su respiración se volvía superficial, sus cuerpos presionados contra el suyo, intentando compartir su calor. Había sobrevivido 2 años en la naturaleza. Había ayudado a destruir a los machos que asesinaron a su familia. Murió cuando el sol alcanzó su punto más alto, rodeado por sus hermanos, sobre la tierra de su hogar. Los 2 hermanos sobrevivientes enterraron sus rostros en su melena y permanecieron con su cuerpo hasta el anochecer. No rugieron en triunfo, no reclamaron el territorio, simplemente yacieron junto a su hermano caído, el que siempre había sido el más agresivo. El que había liderado su primera cacería, el que había peleado más duro en cada batalla. Algunas victorias cuestan más de lo que dan. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, solo 2 hermanos quedaban. Pero 2 hermanos eran suficientes. 2 hermanos construirían un imperio sobre esta tierra empapada de sangre, y durante los próximos 7 años, ningún león se atrevería a desafiarlos. Los huérfanos se habían convertido en reyes, los olvidados se habían convertido en leyendas. Los 2 hermanos reclamaron el territorio sin resistencia. Las leonas, que se habían escondido durante la batalla, emergieron lentamente para inspeccionar a los nuevos gobernantes. Se acercaron con cautela, olfateando a los vencedores cubiertos de sangre, leyendo su olor en busca de señales de salud y fuerza. Lo que encontraron satisfizo instintos ancestrales. Estos machos eran jóvenes, poderosos, probados en batalla. Estos machos producirían cachorros fuertes. En cuestión de días, la manada había aceptado a sus nuevos reyes. Los hermanos mataron a cada cachorro, engendrado por los viejos machos. Fue brutal, pero necesario. La ley inmutable de la sucesión leonina. Las leonas lloraron brevemente, luego siguieron adelante. En semanas, estaban apareándose con los nuevos machos dominantes. El ciclo de vida en el Mara continuó como siempre lo había hecho, indiferente a la tragedia, enfocado únicamente en la supervivencia. Para finales del año, nuevos cachorros nacieron, cachorros que cargaban la sangre de los 2 sobrevivientes, cachorros que nunca conocerían el sufrimiento que sus padres habían soportado. 7 años. Eso fue lo que los 2 hermanos mantuvieron su reino. 7 años de dominio absoluto sobre uno de los territorios más ricos de Kenia. Expandieron sus fronteras constantemente, absorbiendo manadas más pequeñas, ahuyentando a los retadores antes de que las peleas siquiera comenzaran. Su reputación se extendió por todo el Mara. Otras coaliciones evitaban su territorio por completo. Los machos nómadas escuchaban las historias y elegían caminos diferentes. Los 2 hermanos se habían convertido en leyendas vivientes. Su coordinación nunca se desvaneció. Incluso cuando sus melenas se volvieron plateadas y sus cuerpos acumularon nuevas cicatrices, se movían como uno solo. Patrullaban juntos cada noche, sus rugidos resonando en perfecta armonía a través de la sabana. Cazaban juntos cuando la comida escaseaba, sus viejas técnicas aún impecables. Dormían lado a lado, igual que lo habían hecho en la madriguera de jabalí todos esos años atrás. El vínculo forjado en el trauma se había vuelto inquebrantable. El hermano mayor engendró más de 40 cachorros durante esos 7 años. El menor engendró casi los mismos. Su genética se extendió por el Mara como fuego salvaje, su fuerza e inteligencia pasando a una nueva generación. Algunos de sus hijos formaron coaliciones propias, conquistando territorios distantes. Algunas de sus hijas se convirtieron en las mejores cazadoras de sus manadas. El legado de los 3 huérfanos se multiplicó más allá de lo que pudieron haber imaginado. Nunca olvidaron a su hermano caído. Cada año, alrededor de la época de la gran batalla, los 2 sobrevivientes regresaban al lugar donde él murió. Yacían allí durante horas, silenciosos e inmóviles, antes de volver a sus deberes. Ningún científico puede explicar este comportamiento. Ningún investigador puede probar lo que significa. Pero aquellos que lo presenciaron creían estar viendo algo profundo. Memoria, honor, amor que ni siquiera la muerte puede borrar. El final llegó pacíficamente, lo cual es raro para los leones. El hermano mayor murió primero, en su 11º año, su cuerpo simplemente rindiéndose después de una vida de lucha y triunfo. Su hermano lo encontró bajo su acacia favorita, ya frío, finalmente en paz. El hermano menor sobrevivió solo por 6 meses más.
todavía patrullando, todavía rugiendo, todavía protegiendo el territorio por el que habían sangrado. Murió mientras dormía durante la estación seca, su cuerpo masivo descubierto por las leonas junto a las que había gobernado. El Mara siguió adelante, como siempre lo hace. Nuevos machos reclamaron el territorio. Nuevos cachorros nacieron. La hierba creció sobre los lugares donde las leyendas habían caminado. Pero la sangre de los 3 hermanos fluye por el Mara todavía, llevada por docenas de descendientes que cazan estas llanuras hoy. Y a veces, en noches tranquilas, los viejos guías cuentan a los visitantes sobre 2 hermanos que vinieron de la nada y construyeron un imperio. Nacieron en el paraíso, fueron bautizados en sangre, forjados en fuego, coronados en venganza. 3 hermanos que lo perdieron todo y lo recuperaron. Esta no es solo una historia sobre leones, es una historia sobre los vínculos inquebrantables que nos llevan a través de la oscuridad, sobre la rabia transformada en propósito, sobre los que perdemos y los que nos mantienen luchando. El Mara ha olvidado a muchos reyes, pero a estos dos los recordará para siempre. ¿Qué momento te impactó más? ¿La muerte de las hermanas, el hermano que cayó en la batalla final, o los 2 reyes regresando a honrarlo cada año? Cuéntame en los comentarios.